Bienvenidos a esta Aventura UCEBA. Hoy nos encontramos en un escenario electoral precisamente porque el tema de esta Aventura UCEBA es la política y las elecciones que se avecinan. Claro que sí, Natalia, es muy importante resaltar la gran afluencia que ha habido en estos días gracias a las elecciones presidenciales. Hemos visto la cantidad de candidatos que hay, propuestas y proyectos para el futuro de nuestro país. El ambiente está tenso, las personas estamos a la expectativa, precisamente porque la política mueve emociones, mueve las masas, mueve los pueblos y precisamente eso es lo que nosotros queremos mostrar en esta Aventura UCEBA. Claro que sí, Natalia, es muy importante también resaltar cómo como votante la cantidad de propuestas que hay. Estamos dedicando más que todo este espacio a aclarar ciertas dudas, a definir ciertos conceptos y ciertas políticas que quizás por alguna u otra razón nos cabe algunas dudas de pronto. Bueno, la política nos mueve, pero muchas veces no conocemos el significado y el sentido de la política. Simplemente estamos en un medio en el que se enfrentan propuestas, se enfrentan candidatos, pero nosotros a través de la crónica en esta Aventura UCEBA queremos que conozcan el concepto de política y la historia. Veamos. La política, como ejercicio del poder, viene del griego polis o ciudad. Hoy por hoy es la única manera de ejercer poder y de gobernar los designios de un país. Es por medio de la política. Eso sí, en las naciones democráticas, si formulamos la definición de política, sería la estructura organizativa para vivir en sociedad de manera civilizada, o sea, en un ambiente de paz y respeto por la diferencia. La política es la fuerza que mueve las naciones, ya que todas las circunstancias o decisiones importantes pasan por un movimiento político, por una decisión política. Y en todos los gobiernos democráticos dependen de la política para poder ejercer autoridad y tomar decisiones en pro de los ciudadanos. Esto en países verdaderamente democráticos. Y ahí entra nuestra pregunta, si realmente nosotros vivimos en un país realmente democrático. La política tiene relación con el ejercicio del poder, ya el cual debe conllevar al bien de la sociedad y de las personas, ya que la política es una rama más de la ética, la cual se estudia para direccionar los actos humanos, para poder discernir entre lo correcto y lo que no es correcto. Es lo mismo que la política pertenece al rango de la ética, entonces la política encuentra su raíz, su fuente, su sostenimiento en el concepto ético. Los padres de la política son los griegos y la cuna de la misma en la ciudad de Atenas. Ya en el siglo V a.C., los griegos practicaban la política, donde el régimen imperante era la democracia plena, o sea, el pueblo era quien manejaba los hilos de la nación. Es por ello que se crearon las acrópolis o ciudades donde las personas del pueblo tomaban en votación directa las decisiones concernientes a la administración de la ciudad. Práctica que se fue desarrollando de manera paulatina hasta que los romanos tomaron como régimen las repúblicas. Sociedades democráticas, si se quiere decir, en lo cual participaba el pueblo bajo la representación de los senadores del pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, o sea, los ciudadanos eligen de manera constante las autoridades que los van a representar, pero esta representatividad es en beneficio de los electores y no de los elegidos. Es por lo mismo que la política se debe estar informado y la obligación del ciudadano no para en el momento de ejercer el voto, sigue en la participación. Ya que la política se realiza mediante actos humanos libres y voluntarios y al ser parte de las ramas filosóficas, la política debe tener como fin último el bien común, distinto al bien público, porque el bien público es cuidar la infraestructura, mientras que la política es cuidar a las personas, a los ciudadanos, que de alguna manera podríamos decir que el bien público es lo que es nuestro, lo que nos pertenece a todos, las calles, la vivencia en sociedad, pero la política es ese control que hacemos todos acerca de cómo vamos a vivir en sociedad. La situación política de representación tiene algunas críticas que consiste en que aunque hayan dado algunos resultados en materia de seguridad, la política de seguridad democrática se queda totalmente corta a la hora de enfrentar todos los aspectos del complejo problema de la violencia y de los conflictos colombianos.
Otra de las críticas considera que al involucrar a la población civil en la defensa activa del Estado, se estaría exponiendo a los civiles a un mayor grado de la intensidad del conflicto armado por parte de los grupos armados, incluyendo los abusos que ejecutasen algunos miembros de los organismos de seguridad. Colombia es un país que se considera democrático y de pronto se ha demostrado que es uno de los países que más elementos democráticos tiene. Sin embargo, tiene unas críticas fuertes que consisten en que la política de seguridad democrática es parecida a la política de seguridad nacional promovida en América Latina en los años 70, 80, cuando todos creíamos que íbamos a ser invadidos por los comunistas. Entonces se generó un grupo de seguridad nacional para evitar el ingreso del comunismo. Entonces las críticas que se le hacen ahorita a la política como la estamos haciendo en Colombia, la política de seguridad democrática, es muy parecido a eso que pasó en los años 70 y 80. Desde esa perspectiva, se considera que la seguridad democrática pretendería distanciarse de la controvertida seguridad nacional, en el sentido de que no sería una lucha específicamente en contra del comunismo, sino en contra de la violencia y en aras de la democracia. Y como tal se pretende que los actuales actores armados puedan participar políticamente una vez se desmovilicen. Ya nos hemos estado luchando un poco porque nuestro país sea mucho más seguro, eso es indudable, pero la seguridad democrática a veces comete algunos errores, eso no lo podemos negar. Sin embargo, se ha avanzado mucho en cuestiones de seguridad. Como aspecto positivo se destaca que las fuerzas de seguridad del Estado se empiezan a reconocer como una parte de la sociedad, aclarando que el conflicto entre los grupos armados ilegales y el pueblo colombiano, y no contra las fuerzas de seguridad del Estado como se intentaba mostrar en el pasado. Entonces la seguridad democrática trata de darle seguridad al ciudadano colombiano. En el pasado lo que tratábamos era de mantener un sistema político y por temor a otro sistema político. En este momento no tenemos ese problema. En este momento lo que tenemos es la necesidad de que Colombia cubra integralmente todas las necesidades de los colombianos. Cuando hay un ejercicio de representación, hay el riesgo de que el representante no cumpla con lo que el pueblo le solicitó. Eso pasaba incluso en Grecia. En Grecia las personas podían votar si eran griegos, pero no solamente por nacer en Grecia, sino por tener descendencia griega. Habían personas que nacían en Grecia y eran de esclavos, por tanto esas personas no tenían derechos civiles. El griego puro era el que podía votar, entonces tenía ese efecto la democracia griega. En Colombia la democracia representativa tiene efectos fuertes, son defectos justamente porque los colombianos no ejercemos la participación. Hay grupos, hay pequeños elementos que nos permiten participar. Me explico. Hay el consejo municipal, el alcalde tiene veeduría, pero nada se da si los ciudadanos no la ejercemos. Por tanto, se vota, pero también se está revisando que el mandatario que elegimos cumpla con lo que se comprometió con nosotros, porque hay la opción de quitarle el apoyo y desmontarlo del cargo que lo elegimos. Evidentemente que la crítica en este momento sería para los ciudadanos. Lo preocupante de la visión de los colombianos es que se quedó en la política de representación y no se ejerce la política de participación. Nos da miedo, pereza, estamos bien así. Sin embargo, todos sentimos que nos queda algo por qué quejarnos. La manera de romper esa queja es participando. Entonces, cuando hablamos de política, hablamos de vivir en sociedad. Pero para vivir en sociedad necesitamos necesariamente la participación de todos. El aspecto más importante de la política es la democracia.
que es el poder que se le da al pueblo para tomar decisiones, para elegir gobernantes, pero lo más importante es que siempre está en busca del interés y del bienestar general. Claro que sí, Natalia. Y un concepto muy importante después de la participación son los mecanismos de participación que existen. Es por eso que en la siguiente sección de Tomémonos un café, el vicerrector académico Cupertino Fajardo nos va a hablar de ello. Veamos entonces, tomémonos un café en Aventura UCEBA. De nuevo nos encontramos en Tomando Café y en esta oportunidad tenemos como invitada a la politóloga Yuli Patricia Sánchez. Ella trabaja con nosotros en la UCEBA desde este año y en coordinación con la Facultad de Derecho nos ha querido potenciar en su área de formación, especialmente apoyando actividades relacionadas con el consultorio jurídico y por supuesto también en la cátedra universitaria. Bueno, Yuli, yo creo que aquí tenemos la posibilidad de hablar de muchos aspectos relacionados con la política. Tu formación nos da la garantía de que los conceptos aquí van a ser tratados a mayor profundidad que si lo hiciéramos con cualquiera otro de nosotros que no tiene como la formación universitaria en ese aspecto. Bueno, yo creo que es bueno empezar por algo, y es que política no es solamente el periodo electoral. Hay muchas personas, o la mayoría de personas, tienden a creer que política es solamente el hecho de acercarse a votar y oír un candidato, y ahí se pierde el ejercicio de la política. Y la política lo es todo, son todas las relaciones de poder que se ejercen alrededor de las administraciones públicas, y va mucho más allá de yo escoger quién o no es mi representante. Entonces, por eso creo que muchas veces el ejercicio de la política, de lo político y de la participación se queda solamente en las elecciones y se pierden los otros espacios que nos hemos ganado los ciudadanos de representación y participación por solamente pensar que lo político es solo eso. Y dejamos aparte que lo político es participar en nuestra Junta de Acción Comunal, en los ejercicios de presupuesto participativo, en la construcción de los planes de desarrollo, en todo lo que tiene que ver con lo público en nuestras localidades. Yo creo que también hay que tomar en cuenta la calidad de ciudadano que somos, porque es que también nosotros muchas veces decimos, ya elegimos nuestro representante, ya que él se encargue, y nuestra posibilidad de exigir a esa persona que es nuestro representante, que ha hecho por la sociedad, se queda ahí. No participamos, las famosas comisiones que se establecen para hacerle las veedurías no funcionan, y no funcionan no porque el sistema no lo permita, si no funcionan es porque nosotros no nos hemos educado en ese ambiente. Y ahí nos quedamos. Sí, el desarrollo de competencias ciudadanas es muy limitado, ¿no? Digamos que nosotros, por allá he oído funcionarios decir, no, es que en Colombia hay leyes, aquí legislan para Dinamarca y vivimos en Cundinamarca. Pero hay muchas cosas que los ciudadanos deberíamos empezar a apropiarnos, y el tema de participación política, la ley 134 del 94 a nosotros nos da unos aspectos increíbles en el tema de control social. Y por ejemplo, municipalidades como las de Tuluá solamente tienen una veeduría funcionando, cuando digamos hay en ese momento grandes obras de impacto, intervenciones en las cuales la comunidad ya está movilizándose un poco más. Pero creo que ese tema de control social, no solamente aquí, sino en todo el país, es algo que la ciudadanía no conoce y tampoco se apodera de ello. Pero ahí también hay una cosa, una veeduría funcionando o una veeduría cumpliendo. Bueno, no sé qué tanto es el nivel de cumplimiento de ellos acá, pero sí sé que al menos están organizados y están ejerciendo como el control, o sea, digamos, pidiendo información, yendo a los escenarios de debate donde se tocan los temas y lo demás. No sé, digamos, hasta dónde está llegando el alcance del ejercicio de ellos. Lo que sí sé es que al menos están. Podemos terminar con una cosa que todos conocemos, y es que normalmente el Estado atiende las necesidades no de los que más tienen necesidades, valga la redundancia, atiende las necesidades de quienes están en el poder. Entonces normalmente estamos resultando asignándole recursos en grandes proporciones a manejarle los problemas de los empresarios grandes, de los grandes terratenientes, de las personas que tienen mejor comodidad económica, y si queda algo
entonces vamos a las comunidades más atrasadas, en el buen sentido de la palabra. Entonces ahí quedamos. Sí, eso sí es verdad. Nuestra forma de proceder estatalmente no beneficia a las comunidades que más lo requieren, y creo que eso se ha sentado un poco últimamente con todas las decisiones que se han tomado del 90 para acá, de fortalecer siempre como a los grandes imperios económicos y teniendo en cuenta estrategias de mercado globales y no los modelos locales de Y ahí hay desarrollo. otra cosita, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque es que los mismos legisladores, los mismos planificadores del país son los dueños que tienen las ventajas hoy. Entonces, ¿quién se va a quitar las ventajas que tiene? Sí, ese es un círculo grandísimo, pero en el cual si empezamos todos como a apropiarnos de esos temas, algún día vamos a lograr cambiar las Hay cosas. países que lo han logrado y Sí. yo creo que nosotros tampoco vamos a hacer la excepción por Sí. siempre. Ojalá. Eso es... Entre los mecanismos de participación, los que le dan a las personas las posibilidades de elegir y de decidir, el más idóneo y el que más utilizan las personas es el voto. Tenemos en nuestra cultura y en nuestra Constitución que el voto hace parte de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones como ciudadanos. Y es muy importante hablar de las razones por las cuales la gente vota. Vemos que por muchos motivos las personas van a las urnas. Pueden ser académicos, pueden ser tipo laboral, de muchas formas, pero igual la gente asiste a las urnas. La parte negativa es cuando las personas asisten a votar no por convicción, no por una decisión sana y razonable, sino porque están motivados por factores externos, como que les ofrecen puestos, por cuotas burocráticas, por compromisos con los amigos. La idea no es esa. La idea es que las personas voten a conciencia, voten con la capacidad y con la intención de decidir. Pero Eliana, la invito a que veamos los motivos por los que la gente vota en la nota en Aventura UCEBA. Veamos. Yo voto porque es importante que nosotros, que somos el futuro de Colombia, decidamos y elijamos bien a quién va a ser el presidente, quién nos va a gobernar. Por el derecho como tal que tengo como ciudadano y por tratar de, ¿qué te digo yo?, tener un mejor país, ¿no? Sí, tener a alguien consciente al frente del mando. Voto por un mejor país, voto por mejorar las condiciones laborales de mucha gente, voto por la educación. Porque quiero un buen presidente para nuestro país, para que ayude a la economía, a las empresas y a generar más empleos. Yo voto porque mi voto cuenta, porque mi voto depende de que este país cambie. Por la persona que yo vote voy a estar segura de que va a tomar una buena decisión para el país. Para defender un ideal, pues porque pienso que este país puede ser mejor de lo que está ahorita y pienso que con el voto puedo defender al candidato que yo quiero que haga eso. Porque es un derecho y un deber de todo y así garantiza el bienestar de la población. Bueno, Natalie, dime tú por qué votas. Porque como ciudadana me siento en la obligación de votar y porque sé que votar luego me da derecho a exigir que me respeten los derechos y que me respeten y me cumplan con las propuestas que me motivaron a votar. Bueno, después de un recorrido sobre lo que es política, sobre los métodos de participación, llegamos al fin de esta Aventura UCEBA. En esta Aventura UCEBA lo que queremos hacer nosotros es invitarlos a participar, que voten conscientemente, que sepan que su decisión puede cambiar el destino de su municipio, de su barrio, si estamos hablando de una junta de acción comunal, de su municipio, del departamento, del país, que de ustedes depende, que voten de manera consciente, pero sobre todo que ejerzan ese derecho y que cumplan con esa obligación de votar. Bueno, la invitación es mucho más abierta, que voten, participen, ya que cuando uno participa, pues tiene derecho a exigir más adelante. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta Aventura UCEBA. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierdan la próxima Aventura UCEBA y no olviden inscribirnos todas sus sugerencias, comentarios y preguntas a tvuceba@uceba.edu.co.